Hola amigos, ¿qué tal? Ya llevamos unos días que se inició la guerra entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza, o sea, contra Hamas, que es un partido político y al mismo tiempo una organización armada palestina. Y bueno, como se dice, dicho eh, la primera víctima de la guerra es la verdad. Y claro, cada país, cada opción política hace su propia propaganda y expresa pues su propia opinión respecto a conflictos. Bueno, hemos visto por la televisión las imágenes de una Gaza destrozada por los bombardeos, se ve muchas ruinas causadas por los bombardeos. Pero bueno, desde el primer día que empezó fue unos ataques por parte del bando palestino. Y cuando digo bando palestino me refiero a la organización Hamas, que es una organización que busca eliminar el Estado hebreo, o sea, el Estado de Israel, e imponer una república palestina islámica. O sea, una dictadura totalmente musulmana en la que la política sería la religión. Todo lo todos los preceptos del Islam, todo lo que es la religión musulmana, pues aplicarla a la política, y esto choca mucho con lo que se entiende por otras opciones políticas, las cuales pues vamos a decir cualquier democracia occidental en la que hay libertad de partidos políticos, y estos diversos partidos políticos son de diversas ideologías, con diversas propuestas y con diversas maneras de entender la sociedad. Lo de Hamas, pues es una teocracia religiosa, un fanatismo religioso, podríamos decir, donde no habría libertades individuales, no habría libertad de expresión, porque para ellos la única verdad sería la religión. Y el concepto que tienen las mujeres el concepto que tienen los musulmanes de las mujeres, pues muchos ya lo sabéis, tienen que tener una determinada vestimenta, tienen que cumplir con determinadas obligaciones religiosas, y pues tienen una visión del mundo y de la vida que bien puede decirse que todavía siguen en la Edad Media, y que cierra mucho el acceso a la educación, porque para las dictaduras religiosas el conocimiento, los saberes, la educación no les va bien, no les favorece, porque entonces la gente se vuelve muy crítica. En vez de ser sumisa como le interesa que sean, pues se vuelve muy crítica. Entonces, el problema de Israel es que se creó el Estado de Israel por parte de la ONU para crear un país donde los judíos pudieran tener una nación propia, un Estado propio, un lugar propio donde poder vivir e iniciar una vida nueva. Y claro, como los judíos son una gente muy trabajadora, muy preparada, con un alto nivel de educación, pues lo consiguieron. Pero, claro, se toparon con las hostilidades de los musulmanes, de los árabes que ya habitaban este territorio que se llamaba Palestina. Y normalmente a los palestinos se los consideran como los musulmanes, como los árabes de un lugar. Y a causa de esto tuvieron muchos y muchos conflictos. Y esta guerra que está ocurriendo en estos momentos, a causa de la provocación, la terrible provocación que ha hecho Hamas de invadir el territorio israelí, violar a mujeres, a ancianos, a niños, matarlos, masacrarlos, los no cuatro gatos, centenares, muchísimas personas, y tomarlas como rehén. Pues esto fue una cosa muy, muy grave, que la que Israel pues no ha quedado otro remedio que devolverles el golpe, y ahora pues ya se ven las consecuencias. Vaya destrozos y vaya desamparo en el que se encuentra la Franja de Gaza. Pero esto no es algo que haya ocurrido ahora por casualidad. Las guerras entre palestinos y israelíes, entre árabes e israelíes,
porque no me refiero solamente a los palestinos del territorio, sino también a los países vecinos árabes que también estaban implicados. Estas guerras ya habían sucedido de manera repetida desde que se creó el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y en consecuencia, pues Israel se ha convertido en un país donde el servicio militar es obligatorio. Todo israelí o mujer de Israel, pues tiene que estar a la reserva, porque en Israel el servicio militar lo hacen tanto hombres como mujeres. Pues Israel se ha militarizado mucho. Al mismo tiempo, pues que ha ido desarrollando su industria, su comercio, su tecnología, pues llegando a ser uno de los países más avanzados. Bueno, pues como yo os decía, la principal víctima de la guerra es la verdad. Ahora las diversas naciones se van posicionando. Unos están a favor de los palestinos y otros están a favor de Israel. Que bueno, ya he explicado caso de lo que pretenden ambas. Un Estado totalitario y fanático religioso musulmán. En cambio, Israel es una democracia de corte occidental, donde hay la separación de los poderes, como el gobierno, poder ejecutivo, como parlamento, que es el que hace las leyes, y el poder judicial. Además, como el añadido de la libertad de prensa. Pues Israel es una democracia más o menos de corte occidental, aunque de las democracias occidentales hay unas pequeñas diferencias. Bueno, pues ahora estamos así. Y hemos visto que distintos países han tomado partido por un bando o por el otro. Por ejemplo, aquí en España. Aquí en España se han puesto a favor de Israel, pues lo que normalmente son partidos considerados de derechas. Se han puesto a favor el Partido Popular, se han puesto a favor el Partido Vox de Santiago Abascal. Y los partidos de izquierda, por ejemplo, Sumar, parte de los socialistas, normalmente se ponen de parte de los palestinos. Incluso los partidos separatistas, por ejemplo, los que Republicana, o quizá el Sur también, porque ellos se reflejan en el caso de Palestina y consideran que Palestina es un pueblo oprimido por Israel, que lo consideran ocupante. Y se compara y dice, pues bueno, pues Cataluña es una nación oprimida por España. Por eso se ponen de parte de los palestinos, pero aquí hay muchas complejidades ideológicas y no tienen claras las ideas cuando se posicionan una cosa a otra. Fijaos, por ejemplo, que el partido Sumar se ha puesto mucho a favor de Hamas, de los palestinos, y no ha condenado el ataque de Hamas a los israelíes, que ha sido un ataque terrible, un ataque que bien se puede clasificar como terrorista. No se ha puesto, pero hay que tener en cuenta una serie de cosas, que por ejemplo, Irán, un país totalmente islámico, una dictadura islámica, Irán, pues financió el partido Podemos, el partido Sumar. ¿Por qué países musulmanes, gracias a la riqueza del petróleo, pueden financiar a partidos políticos? ¿Por qué financian estos partidos políticos? Por ejemplo, porque Sumar busca la desmembración de España, la ruptura de España, busca arruinarla y busca llenarla de inmigración africana que fundamentalmente es musulmana. Busca que España se llene de musulmanes para debilitarla y busca que España pues se vaya rompiendo para debilitarla. Por esto, potencias dictaduras como Irán financian al partido Podemos o al partido Sumar. Por esto, Yolanda Díaz se ha puesto de parte de Hamas, digamos, ya lo que se entiende ya como la causa palestina. Pero bueno, no todos los palestinos están en Hamas, porque Hamas es una escisión de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Os acordáis de Yasser Arafat? Aquel palestino que del pañuelo de las gafas oscuras, y siempre iba con un uniforme y llevaba la pistola. Pues mientras los israelíes intentaban negociar con él, pues intentaron convencerle de que lo mejor sería la paz. Entonces Yasser Arafat se conformó en la consistencia de dos estados,
los palestinos y los israelíes. Y por eso firmaron tratados de paz, hasta el punto que incluso hicieron darle el premio Nobel de la Paz. Pero una parte de los palestinos no estaban de acuerdo con esto. Se separaron de la OLP y crearon Hamas. Y fijaos que ahora en la franja de Gaza, diríamos que Hamas tiene el 75% de los votos. Pero hay que tener cuidado a referirse a la franja de Gaza porque allí podemos decir que hay un régimen de terror. Y si uno está a favor de Hamas, pues hay el peligro de que te disparen y te hagan cualquier cosa mala. O sea que la gente allí, los palestinos de Hamas, tienen que vivir con terror. Y ahora pues, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas de la guerra? Pues en este mundo hay muchos poderes y con ello hay muchos intereses. Esos poderes pueden ser políticos, de diferentes ideologías, pueden ser económicos. Me interesa esto, me interesa aquello, me favorece esto, me favorece aquello, me perjudica aquello o lo otro. O incluso ponen la religión también, o los idiomas, o las disputas territoriales, o por cuestiones históricas también que tienen que ver con las disputas territoriales. Esto da origen a las guerras. Y por esto se ha causado esta guerra, la guerra que está ocurriendo en estos momentos entre Israel y Gaza. Pero es curioso que no ha afectado mucho a las bolsas, porque normalmente cuando ocurre una guerra muy seria, pensad por ejemplo cuando aquellos aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas y se derrumbó, las bolsas cayeron en picado de una manera brutal y pasó mucho tiempo para que se recuperaran, meses, quizás un año más tardaron. O cuando ocurrió lo de las guerras mundiales, el ataque japonés de Pearl Harbor o la guerra de Vietnam, pues las bolsas también cayeron y bueno, con el tiempo se van recuperando cuando las cosas se van anivelando y se hacen ya inevitables. Fijaros ahora que con esta guerra ha quedado elipsada la guerra de Ucrania. En la televisión ya no se habla de la guerra de Ucrania. Ya lleva 2 años la guerra de Ucrania y la gente ya ni piensa en esto. Aunque sí nos ha complicado mucho la vida a los europeos y a Estados Unidos y al resto del mundo como el tema de la inflación. Pero es curioso que esta guerra la bolsa la ha hecho bajar un poquito, pero se ha recuperado. No ha durado mucho. Esto significa que los intereses económicos no han sido muy dañados o han sido en su mínima expresión. Por eso las bolsas no se han desplomado demasiado. Han caído un poquito y se han recuperado, se mantienen. Parece como si no les afectara. Y yo no sé si esto puede ser un mensaje de los mercados de que esta guerra va a durar poco. Porque fijaos que las últimas guerras estas que ha tenido Israel han sido guerras cortas. Y ojalá que esta también pues tenga muy poca duración. Las dos partes se pongan a negociar, lleguen a acuerdos y a ver si evitamos ya de hacer guerras, que son una tontería total. Y ahora ya sabéis, por ejemplo, que Israel ha bloqueado totalmente la franja de Gaza, es decir, ha cortado la electricidad, ha cortado el agua, ha cortado el suministro de alimentos, ha cortado cualquier tipo de comercio. Entonces, ¿cómo aguanta Gaza? ¿Cómo se mantiene Gaza? Fijaos, esto me hace pensar en el asedio de Stalingrado. Esta ciudad de Rusia, que los alemanes y los soviéticos pues estaban haciendo la guerra por el control de esta ciudad. Y en medio de ambos fuegos estaba la población civil de Stalingrado. ¿Y cómo sobrevivieron en medio de tantas bombas, no tener acceso a los alimentos o a las medicinas? ¿Cómo podían sobrevivir los habitantes de Stalingrado? Pues se escondían en los subterráneos, se escondían en las alcantarillas, y como se estaban produciendo tantos y tantos muertos, pues de allí se dio origen a una plaga de ratones. Entonces, los ratones se multiplicaron y los habitantes de Stalingrado
pues tenían que sobrevivir como podían. Y pues cazaban ratas y se las comían. O bien, algunos de estos habitantes civiles de Stalingrado que quedaban atrapados, pues intentaban colaborar con los combatientes de ambos lados, proporcionándoles un determinado tipo de información a cambio de un poco de comida. Y así sobrevivían. Y esto que en Stalingrado me parece que murieron 2 millones de personas, que son muchas. Pues ahora, extrapolado a la época actual, creo que en Gaza, la franja de Gaza, pues puede ocurrir algo parecido. Las cosas se van a poner muy, muy mal, pero el ser humano tiene su instinto de supervivencia y sobreviven los más fuertes. Los demás, a la desesperación, o se mueren. ¿Qué tiene Gaza? Una parte de Gaza es terreno cultivable que produce algunos alimentos, algo van a sacar. O las costas de Gaza para la pesca. Pero hay una cosa que supongo que de tantas repetidas guerras los palestinos han aprendido, y ha sido la de construirse unos túneles en el subsuelo de Gaza, unos túneles secretos de los que nadie sabe nada, unos túneles que serían, por ejemplo, como los del metro. En una ciudad donde haya metro, que es una especie de tren, pues los ciudadanos se desplazan de una parte a otra de la ciudad utilizando el metro. Pues estos túneles que hay en Gaza son una cosa así parecida al metro, en unas partes más grandes, en otras más pequeñas. Este sistema de túneles lo aprendieron también con lo de la guerra de Vietnam, porque los soldados de los combatientes de Vietcong hacían unos túneles, excavaban unos túneles y allí pues se movían, se refugiaban, guardaban la munición, proveían de los alimentos y para todo lo que hiciera falta. De las guerras y las guerras se iba aprendiendo. Me parece que en Gaza hay una túpida red de túneles de muchos kilómetros. No lo sabemos muy bien, pero imaginaos que hubieran en el subsuelo de Gaza tantos túneles como carreteras o como calles. Y se dice que están camuflados, pues en las entradas de estos túneles están camuflados, por ejemplo, en edificios, porque Gaza es una franja muy, muy poblada, que tiene 2 millones de habitantes y pues es el equivalente a media provincia española, por decirlo así. Y pues allí es como si calles y carreteras de fuera, que se ven afuera, estuvieran en el subsuelo. Y además las han hecho en un subsuelo cada vez más profundo. Entonces, en estos túneles tienen unas entradas, salidas camufladas hacia el exterior. En el exterior de todo lo que es la franja de Gaza, que está bloqueada por Israel. Estas salidas de estos túneles pues pueden ser en algún lugar secreto de Egipto o del propio Israel. Y de aquí es donde entran, pues, de forma secreta o de forma de contrabando, los alimentos, las medicinas, las municiones y las armas que necesita Gaza. Perdón, que necesitan los de la organización armada Hamas para hacer la guerra contra los israelíes. Y también donde no es el subsuelo de los túneles, de lo cual se puede decir que hay como prácticamente una verdadera ciudad dentro del subsuelo de la franja de Gaza. Y esto es lo que permite resistir. Además están los que no son militares, porque son civiles, pues estarán los grupos humanitarios, como por ejemplo los de la Cruz Roja o los de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Pues son organizaciones que están para ayudar a los civiles, a las víctimas de esta guerra, y les reparten alimentos y medicinas, y los atienden también, los que están enfermos o los que están heridos, unas condiciones durísimas, sí. Claro, como Israel es una democracia y digamos que es un país civilizado, pues acuerda con la ONU hacer unos corredores humanitarios, pues para poder atender a las víctimas de los bombardeos y de esta absurda guerra que hay entre los palestinos
y los israelíes. Bueno, pero es que también aparte, estas guerras de la actualidad también se rigen por el derecho internacional. Por ejemplo, bueno, se ha dicho, por ejemplo, que se han usado bombas de fósforo y este tipo de bombas no se pueden utilizar porque así lo acordaron en los foros internacionales. O las bombas de racimo, por ejemplo. Tienen que hacer un tipo de guerras con armas convencionales, de tipo de ametralladoras, fusiles, pistolas, morteros, cañones, tanques, aviones, pero no pueden hacer servir otro tipo de armas muy dañinas, como por ejemplo la bomba atómica, por ejemplo, o como por ejemplo las bombas de racimo o las bombas de fósforo, o bien armas biológicas, tampoco, porque están prohibidas. Las guerras también se rigen por el derecho internacional, y entre el derecho internacional está el socorro a las víctimas, y por esto tienen que abrir estos corredores humanitarios para socorrer con alimentos y con medicinas pues, a las entidades que se cuidan de esto, que son la ONU, o son Médicos Sin Fronteras, o son la Cruz Roja, por ejemplo. Y así la cosa resiste. Bueno, pues si está así, con la infraestructura de los túneles, de las salidas exteriores, pues esto puede hacer que este país en guerra pueda resistir, aunque tenga que vivir muy, muy mal, una situación muy angustiada, muy deprimente, muy desesperada, porque es una cosa muy, muy mala y muy cruel vivir en una guerra. Bueno, pues como no queda otro remedio, creo que con lo que está pasando, las potencias occidentales, los países occidentales, van a aprender mucho de esto, porque de las guerras se aprende mucho para que no se vuelvan a repetir, porque todas las guerras tienen sus causas y sus consecuencias, y entonces se aprenden cosas. ¿Qué es lo que falla? Pues las diferencias entre las personas, las diferencias económicas, las aspiraciones territoriales, las diferentes religiones, las diferentes mentalidades, y se puede llegar a conclusiones que a veces es mejor no ir más allá y lo que se puede evitar. Por ejemplo, no mezclar determinados pueblos, no aplicar determinadas políticas que luego nos pueden llevar a un riesgo de guerras. Bueno, pues espero que esta guerra dure lo mínimo posible. Y bueno, dejando ya aparte todo esto, bueno, dije lo mínimo posible, pero creo que no queda otro remedio que negociar en tales razones y entender que la salida no está ni en la guerra, ni en la opresión, ni en la falta de libertades, sino que la solución está en la cooperación, en una verdadera voluntad de paz, en buscar maneras de prosperar económicamente, en buscar pues formas de tener elevados niveles de educación para ser una gente más civilizada con la cual se pueda convivir mucho mejor. Y espero que estas sean las lecciones que se saquen de todo esto y que ya Israel y los palestinos vuelvan ya pronto por la senda de la paz y aprendan a convivir, aunque en diferentes territorios donde un pueblo o el otro puedan ser mayoría, pues tengan una cierta autonomía y que se respeten los derechos de las minorías también. Se garanticen básicamente los derechos humanos. Ojalá que se llegue a esto. Porque yo me acuerdo en una entrevista que se hablaba de la creación del Estado de Israel, hicieron una entrevista a Jacob de Rothschild, que es uno de la familia Rothschild, un británico judío, banquero, que le preguntaron cómo veía el futuro de Israel. Si hasta ahora han aguantado ya prácticamente unos 80 años, ¿cómo los veía los futuros 80 años? Y reconoció que sí, que han pasado con muchas guerras, con muchas dificultades, pero tiene la esperanza optimista de que de aquí unos 80 años, pues Israel sea un lugar donde haya mayor entendimiento, se pueda vivir en paz, en concordia, se pueda prosperar. O sea, el ideal que buscamos todos los seres humanos, porque todos los seres humanos guerras no queremos. Queremos vivir en paz y queremos estar bien. Y a esto pues nos tenemos que ceñir. Y a esto es lo que se tienen que ceñir todos los políticos para que las cosas vayan bien. Bueno, ya cierro el tema este de la guerra y de lo que os he puesto un poco al día, supongo.
Y la actualidad de hoy pues ha sido el desfile con motivo de la fiesta de la Hispanidad. Hoy, día 12 de octubre, ha sido la fiesta de la Hispanidad y también de la Pilarica, que es la Virgen del Pilar, la patrona de Zaragoza y la santa patrona de España también. El español se celebra la Hispanidad. Lo español es una cultura, lo español es una lengua. Y la lengua española se habla entre millones de personas, entre muchísimos países. En estos países que en otra época formaban parte del Imperio Español, que son buena parte de toda América. Pensad que incluso más de la mitad de Estados Unidos era española. Y una buena parte de Canadá también era española. Española lo era Filipinas y algunas islas del Pacífico también. Española era Guinea Central o Ecuatorial, como se le llama ahora, la isla de Fernando Po, el Sáhara, Ifni y algunas plazas que hay aquí en el norte de África, en el norte de Marruecos, como Melilla, Ceuta. Y uno ha llegado a las Canarias, que las Canarias siguen formando parte de España. Pues en todos estos sitios se habla español y lo tenemos en común. Tenemos en común la lengua, la religión católica mayoritaria, el legado cultural que aportó España en la construcción de universidades, en el fomento de una economía que en su época fue muy próspera en comparación con las otras naciones, lo cual trajo bienestar a los habitantes que estaban bajo el amparo del Imperio Español. Pues esto es una cosa de la que nos tenemos que sentirnos orgullosos y por eso lo estamos celebrando. Bueno, pues de esta celebración, la Hispanidad se aprovecha en Madrid para hacer un desfile militar en la que suele venir el rey y el gobierno aunque cada vez el gobierno participa menos. Pero fijaos que han asistido el rey, los presidentes de las comunidades autónomas, excepto de la comunidad autónoma de las Vascongadas y la de Cataluña, las dos comunidades autónomas cuyos gobiernos autonómicos están en manos de los separatistas. Pues en estos no han querido participar. Y Pedro Sánchez ha sido muy abucheado, ha sido muy insultado por el pueblo que había asistido al desfile. Esto la tele lo ha puesto de pasada, que Pedro Sánchez ha sido abucheado, pero en realidad ha sido muy abucheado y muy insultado. Y esto se ha visto en las redes sociales que van circulando. Entonces, pues ahora lo que queda es seguir el procedimiento de investidura. Pedro Sánchez necesita negociar con los distintos grupos políticos, excepto con Vox, de la que dice que es la ultraderecha y por tanto forma cordón sanitario contra Vox, que en realidad es un partido democrático, que respeta la Constitución, que respeta las libertades, y es un partido al cual no se le tendría que hacer ningún cordón sanitario que se llama, porque además también es un partido muy patriótico y que respeta la libertad de expresión. A quienes se tenía que hacer un cordón sanitario tenía que ser a los comunistas y a los separatistas, incluso a los herederos de la organización terrorista ETA, que tienen otras propuestas políticas. A estos sí que se tendría que formar cordón sanitario. Y aquí está la contradicción, que el cordón sanitario se lo hacen a Vox, a lo que lo llaman, entre comillas, la ultraderecha. La ultraderecha como si fuera la peor de la política. Pero el caso es que Vox no es ultraderecha. Vox es un partido democrático, constitucional, patriota, que respeta la libertad de expresión, que respeta la libertad de mercado. Y esto, en fin, que es un partido, podríamos decir, de lo mejor en una democracia occidental. Bueno, pues conseguirá los apoyos Pedro Sánchez, porque Junts ha dicho que igual puede pedir votar sí o no. Los del PNV me parece que han dicho que de momento se van a abstener. Y la de Coalición Canaria, que en principio parecía que iba a apoyarle, y ahora apoyó la otra vez a Núñez Feijóo. Me parece que ahora dice que se va a abstener también. O sea que hemos de llegar antes de 27 de noviembre, que se celebre el debate de investidura y a ver si Pedro Sánchez tiene estos apoyos o no los tiene. Esquerra Republicana ha dicho, por ejemplo, que lo apoyará en la investidura, pero no lo apoyará en los presupuestos y en la legislatura. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que Pedro Sánchez tiene muy altas posibilidades
de fracasar en su investidura. Entonces se tendrán que convocar elecciones generales. O es posible, porque pueden haber sorpresas y todavía quedan muchos días para el debate de investidura y puedan pasar muchas cosas. Pues puede ser que salga elegido presidente, pero una vez que sea presidente, será un gobierno muy débil, con muy pocos apoyos. Tendrá muchas dificultades de sacar adelante los presupuestos, muchas dificultades de sacar adelante leyes. El tema de la ley de la amnistía, no sé si la sacará antes o después de su investidura, pero si está por esto, ya se sabe que es inconstitucional, o muchos la consideran inconstitucional. Igual el tema del referéndum de la independencia, que la pide Cataluña, y pronto, si la pide Cataluña y se hace, la pedirá también el País Vasco. Se va a encontrar que esto es inconstitucional, tendrá un frenazo el Tribunal Constitucional. En definitiva, Pedro Sánchez tendrá un gobierno muy débil, muy inestable, y además como un Senado en el que el PP tiene la mayoría absoluta. Lo que quiere decir que si gana Pedro Sánchez es muy posible que la legislatura no llegue al final. Es decir, Pedro Sánchez no gobernará 4 años. Pedro Sánchez igual puede estar unos meses, un añito, poco tiempo, porque tendrá que convocar otra vez las elecciones. Bueno, pues amigos, ya espero que os haya puesto un poquito más al día en la actualidad de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muy buena tarde. Adiós amigos.